rompas el silencio si no es para mejorarlo? ¿Y cómo se mejora el silencio si no es ordenado ese inevitable ruido abrumador? Una buena forma de traducir esta realidad a música es a través de la disonancia. Ludwig van Beethoven. Analogía en el idioma inglés. Ellos hablan de play an instrument, jugar un instrumento, y es muy cierto. Los músicos, yo creo que desde que nos iniciamos de niños con la música, nos iniciamos jugando para divertirnos, para pasarla bien, y nuestros instrumentos pues vienen siendo como juguetes. Hay muchos de nosotros. Yo tuve mi primer juguete musical, fue una flauta dulce, por supuesto, de las que se tocan ahora en la secundaria. Incluso los americanos a veces traducen los jugadores de la orquesta en vez de los ejecutantes, porque en inglés es the players in the orchestra. Mi primer recuerdo y acercamiento a la música indudablemente fue en el seno familiar, con mis padres, mis abuelos. Mis padres cantaban muy bien, cantaban muy afinado. Mi madre le hacía segunda cuando viajábamos en carretera. Siempre iban cantando, enseñándonos canciones. Nos aprendimos muchas canciones con ellos. Llegábamos a la ciudad a visitar a mis abuelos, y en las sobremesas se acostumbraba a cantar. Mi papá sacaba su acordeón, o cantaban a capela canciones revolucionarias, canciones antiguas, sobre todo de la época de mis abuelos. Afortunadamente conocí ese repertorio a través de ellos, y pues seguramente me dejó una huella importante, porque luego yo acudí a la música popular mexicana y latinoamericana. Me di cuenta que quería dedicarme a la música ya en la adolescencia, como a los 14 años aproximadamente. Participé primero en una estudiantina en donde aprendí a tocar la mandolina. Ya tocaba un poco el piano, ya había tomado clases de piano. Aprendí a tocar un poco de guitarra, aprendí a tocar el contrabajo. Ahí tuve mis primeras acercamientos ya a las presentaciones en vivo, de tocar en algunas misas, en eventos familiares, en eventos de amigos. Y yo creo que ahí es cuando me di cuenta que la música era lo mío definitivamente. Cuando pasé de la estudiantina a la música folclórica latinoamericana, que estuvo muy de moda en los años 70 aproximadamente, mi papá nos organizó un
grupo a mis hermanos y a mí para hacer música sudamericana, principalmente en esa época. Ahí todavía no tocábamos música mexicana. Y ahí yo era el director del grupo, un poco entre comillas, era el mayor de los tres. Ese fue un momento muy importante. Ahí incluí el contrabajo que mi abuela me había comprado para participar en la estudiantina. Mi papá nos compró guitarras, un bombo, un charango. Un tío muy querido me compró una quena, que fue con la primera que inicié. Y estuvimos participando aquí en eventos y conciertos en Cuernavaca, pues a lo largo de más o menos 2 años. Yo lo hice entre los 14, 15, 16, 17 años, más o menos ese fue el lapso en el que participé. De ahí pasé a otro grupo ya un poco más profesional. Este grupo de mis hermanos era Rarámuris. El segundo grupo en el que participé ya más profesionalmente en Cuernavaca fue en el grupo Guachichilas, que tenía características muy similares al de los Rarámuris. Yo diría que fue un momento, una etapa muy importante antes de iniciar mis estudios formalmente. Oye, mano, ¿y aquel viaje a Perú cómo salió? Surgió de la siguiente manera. Fíjate que cuando yo tuve el primer grupo con mis hermanos, Rarámuris, en México no se conseguían los instrumentos originales sudamericanos. Entonces mi abuela muy al principio del grupo me dijo: algún día te voy a llevar a Perú y a Bolivia, a Sudamérica, para que compres los instrumentos que necesitas. Y pasó un año y medio, no sé, y algún día se me ocurrió decirle en una comida ahí en casa de mis abuelos: oye, abuelita, ¿qué pasó? ¿Cuándo me vas a llevar a Perú? Y me dijo: sí, vamos a ir. Y sí, dicho y hecho, a los 4 o 5 meses, no sé, ya estábamos sacando los pasaportes y las visas para ir allá. Mi abuela me invitó al viaje y mi papá aportó lo que necesitaba para los instrumentos. Y compré un montón de instrumentos, muchísimas flautas, un charango, tarcas, zampoñas, moceños, quenas, instrumentos de percusión, que todavía andan por ahí algunos. Y pues esto nos cambió la vida al grupo. Ya para la segunda parte de los Rarámuris que fundamos en Puebla, ya lo hicimos con estos instrumentos prácticamente desde el principio. Y eran instrumentos que nadie tenía en México, muy pocos grupos. Entonces, pues sí, logramos un sonido, además de la trayectoria que ya traíamos, la experiencia que ya traíamos de Cuernavaca, de la primera emisión de los Rarámuris. Ya en la segunda, pues el grupo tuvo un crecimiento tremendo. Sí, nos cambió la vida definitivamente ese viaje. Y a mí en lo personal, pues haber viajado con mi abuela también fue una experiencia invaluable, ¿no? Inolvidable. ¿Compusiste Machu Picchu en esos tiempos o fue después? Escribí hace 2 o 3 años, ya estando jubilado incluso. Pero bueno, sí, claro que trae todo el bagaje de la música que había escuchado con mis hermanos y con los Guachichilas, y en Perú, porque esa era la otra idea: grabar y escuchar música en Perú y en Bolivia, lo cual también logré. Grabé una sicureada que puse con mis hermanos luego en Puebla, con los sicus que traje de allá. Lo tocábamos con 4 sicus y percusiones, y pues fue una pieza inédita que en México, por supuesto, nadie tocaba. Entonces tú dirás qué tan importante fue ese viaje para mí.
música en la secundaria y gracias a eso aprendí mucho de él, sobre todo en la guitarra, en el charango, del repertorio. Los pude escuchar en vivo y eso pues nos influyó muchísimo a mí y a mis hermanos para dedicarnos a este estilo de música. Yo tenía 15 años, el aprendizaje fue de manera directa. En la casa en donde ensayaban los guachichilas, cada vez que ellos ensayaban yo estaba ahí y al final de los ensayos nos daba clases de solfeo a todos los que estábamos ahí. Entonces, y a mí me enseñó en guitarra piezas de Leo Brauer para cuando yo intentara entrar en el conservatorio, que fue mi primer intento entrar con la guitarra. Me enseñó un par de piezas, aún sin saber leer música y menos en guitarra, para tocarlas en mi examen de admisión del conservatorio. Lo emocional está en tu música. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo construyes? Cuando se toca la música popular, principalmente los que tenemos ese gusto, lo hacemos, creo, primero para ser felices, para disfrutar la música y gozarla. ¿A dónde te lleva? Alguna vez me hicieron esa pregunta y ahí sí es muy difícil decir a dónde te lleva la música. Te puede llevar a 1000 lugares distintos y a 1000 situaciones distintas y con 1000 gentes distintas y países y sensaciones y olores y comida, en algunos momentos algún viaje, algún ser querido, alguna situación. O si el pasaje es demasiado difícil, pues no puedes irte a ninguna parte más que concentrarte en tus deditos y en el papel, ¿no? Pues indiscutiblemente cuando estrené mi ópera Doña Zenaida fue para mí haber creado un mundo maravilloso dentro de ese teatro, ¿no? Fue así como lo más mágico que me ha sucedido y la primera experiencia así impresionante para mí escuchar mi ópera en vivo. Otra fue la primera composición mía que se tocó en la sala de Nezahualcóyotl con Cuauhtémoc Rivera, que fue mi concierto para violín en la orquesta donde yo trabajé 30 años, un amigo de hace muchos años, Cuauhtémoc, un amigo mío dirigiendo, Juan Carlos Lomónaco, y pues fue otra experiencia muy enriquecedora, muy bonita. Tendría que decir, pues están basados en lo que había escuchado hasta ese momento de música en las orquestas, en grabaciones, pues a lo largo de toda mi vida pues se fue conformando un idioma personal, musical. Estando en Guachichilas terminé la preparatoria, entonces ya venía la época, por supuesto, de decidir la carrera y entrar en una escuela profesional, en una escuela superior. Y en ese momento me fui a vivir un año con mis papás y con la familia a Puebla. Ahí me inicié en el Conservatorio de Puebla, estudié el primer año de música. Después pasé a la Escuela Nacional de Música en México, donde viví otra vez con mi abuela, que es la que me había comprado mi primer violín, eso no había mencionado. Después de 6 años aproximadamente ingresé en la Orquesta Filarmónica de la UNAM por medio de una audición en el año 1984. En el 91
conseguí una beca en la Universidad del Sur de Mississippi, donde estudié violín, dirección orquestal y composición a lo largo de 4 años. Regresé en el año de 1995 a México. Y entonces fue que decidí escribir mi primera ópera, porque estudié composición allá con un maestro, Luigi Saninelli, que a su vez había estudiado con Giancarlo Menotti, que fue un compositor italoamericano muy sobresaliente en el género de la ópera contemporánea. Entonces para mí fue como una herencia que me vino de Giancarlo Menotti hacia Luigi Saninelli y me obsesionó mucho. Entonces la idea de escribir esta ópera, y la escribí regresando de allá aproximadamente en el año que habrá sido 1998 fue que la escribí. ¿Cómo es que te vuelves a encontrar con Cricri? ¿O cómo es tu acercamiento a Cricri? Bueno, por supuesto que mi primer acercamiento a Cricri fue gracias a mis padres, que compraron una colección de música de él. Teníamos una colección de 12 discos de él, y pues lo escuché mucho desde los 3 hasta los 4, 5, 6, 7, 8 años. Tal vez a los 10, 11 todavía lo escuchaba mucho. Y bueno, sí fue una plataforma musical importante que me nutrió muchísimo en la infancia. Ya cuando nacieron mis hijos, por supuesto que también les hice escuchar a Cricri. Y varios años después, ya estando ellos en la adolescencia, se formó una pequeña orquesta como parte de la UFUNAM. Un amigo, Arturo González, la organizó, me invitó a dirigirla e invitó a todos los hijos y amigos cercanos de los miembros de la orquesta que participábamos en este ensamble para cantar y tocar su música. Mis hijos pues tendrían entonces 10, 11 años aproximadamente y participaron en ese coro de niños. Yo dirigía la orquesta, el ensamble, lo hicimos en 3 o 4 ocasiones, lo llegamos a hacer incluso en la sala de Nezahualcóyotl, y años más tarde lo repetí, este mismo programa, ya con la orquesta filarmónica de la UNAM, y cuando me jubilé lo repetí aquí en Cuernavaca con una banda, la banda juvenil del estado de Morelos. Lo volvimos a hacer aquí con un coro muy distinto y orquestación muy distinta. Y aquí se repitió en el Teatro Ocampo hace aproximadamente pues ya 10 años. Para mí, en primer lugar, por supuesto, fue fascinante volver a escuchar la música de mi infancia, ¿verdad? Como un recuerdo así atesorado a lo largo de toda una vida. Ver la música, ver las canciones plasmadas en partituras, poderlas estudiar arreglos muy parecidos a los que le escribieron a él. Fue muy emocionante. Y bueno, llegué al grado de que recuerdo muy bien que cuando lo hicimos en el Simón Bolívar, uno de estos conciertos con mis hijos y estos pequeños grupos que se extraían de la UFUNAM, al llegar a la canción de Di por qué, dime abuelita, ¿por qué?, estuve a punto de las lágrimas, cuando escuché a las 3 cantantes responder lo que cantaban las 3 conchitas. Estuve así a nada de... Se me nublaron los ojos definitivamente por tanta carga emocional y lo que representaba para mí esa música. Fue un momento así para mí inolvidable haber dirigido esta canción de ¿Por qué?
ensamble de la UFUNAM, este fue el cartel. Después lo hicimos con la UFUNAM en la sala Nezahualcóyotl. Y la última versión que dirigí fue esta que tenemos aquí abajo, ya en Cuernavaca, con la banda Sinfónica Juvenil de Morelos. Hay un video importante en YouTube que está basado en 3 piececitas que escribí para el taller de composición, que se llama Primera Pieza para Cuerdas. Esa pieza la compuse aproximadamente, esas 3 piezas las compuse aproximadamente a los 21 años en clases de armonía y de contrapunto. Y la orquesté y se tocó en vivo muchos años después, cuando, pues unos 10 años más tarde. Pieza. Muy buena experiencia porque la primera vez que dirigí en público se estrenó la pieza. Está ahora en YouTube, se llama Primera Pieza para Cuerdas. Se puede encontrar en mis videos como René Torres. Quedó muy bien grabada. Marcos Deli me hizo el favor de grabarla de una manera muy, muy profesional. Y le puse ahí una fotografía de ese concierto precisamente. Yo tenía entonces 29 años cuando se tocó. Fue muy, muy importante para mí porque aparte de iniciarme en la dirección, me inicié también como compositor. Baila con maña, que hay que contar 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Esta melodía fue el Che Araña, una de las canciones que aprendí a cantar muy de niño y que hicimos en todos estos conciertos que platicaba hace rato, en donde tuve oportunidad de tocarla en el bandoneón. Es una pieza muy, muy importante porque seguramente allí encontré el gusto, sin darme cuenta, de este instrumento que es el bandoneón, que es el que se utiliza característicamente en el tango argentino. Un compañero me invitó, tuve la suerte enorme, éramos 5 instrumentistas de cuerda, un quinteto de cuerda, para acompañar a Libertad Lamarque en el teatro principal. Hicimos 4 o 5 conciertos con ella. Ella tenía 70 años, entonces en el año 88. Y participé como violinista, traía 2 estupendos bandoneonistas, un grupo de baile, ella cantaba por supuesto todas las canciones, muy buenos arreglos. Y ese fue mi primer contacto, fue la primera vez que yo vi un bandoneón en vivo, que lo escuché, que lo sentí, el bandoneón. Y bueno, años más tarde, muchos años después, en el año 2006, viajé a Argentina, compré mi primer bandoneón, me inicié con César Holguín en el estudio del bandoneón y bueno, esa fue una época muy, muy importante musical en mi vida,
que es, aquí tengo algunos recuerdos de algunas de estas presentaciones que tuve con algunos grupos de tango. Ahora lo he dejado descansar un poco, pero fue una parte importantísima y riquísima en mi formación musical, mi contacto con el bandoneón y con el tango. Esta foto fue tomada también en el Auditorio Simón Bolívar. Fue un concierto que dimos con la Orquesta Mexicana de Tango. Aquí yo ya era estudiante de César Holguín en bandoneón, pero aquí todavía tocaba violín. Pero aquí fue muy importante porque se estrenó mi tango tercero, que quedó grabado también en uno de los discos que hicimos con la Orquesta Mexicana de Tango, que se llamó El Tango en México. Y por acá está el cartel de un programa que fue el último programa que hice con arreglos míos, con el Quinteto Clásico Tepoztlán. Hicimos un programa de Astor Piazzolla en el Auditorio Ilhuicali, en Tepos, y después lo repetimos con la Orquesta Benning aquí en Cuernavaca, en el Auditorio de Teopanzolco. Fue lo último que he hecho dentro del tango, con el bandoneón, tocando música de Piazzolla, una experiencia magnífica, excelentes músicos todos los con los que participé. Y no se diga pues con la orquesta, ¿no? Fue así como que la culminación de una etapa importantísima para mí dentro del tango y junto al bandoneón. Esta es una fotografía que me tomaron en una clase de solfeo en la Escuela Nacional de Música. Yo tendría 20 años, ya estudiaba violín, por supuesto. Y bueno, pues no me imaginaba en ese momento a dónde iba a ir a parar en la música. Jamás me imaginé que iba a dirigir una orquesta algún día, a componer, a ganar algún concurso por ahí de violín. Y bueno, pues te faltaba mucho por hacer, cuate.